Bueno, buenas tardes. Continuando con las distintas disertaciones, para mí es un gusto estar... es una falta de respeto decir moderador, simplemente el gusto desde CRA de estar presente y tener la posibilidad de escucharlo al doctor Duffy, así que sin más preámbulos, él tiene una presentación, tengo entendido que después vamos a hacer algún intercambio de sugerencias y preguntas. Así que bueno, sin más, doctor, enormemente agradecido que nos acompañe y todo suyo el auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores la invitación a participar del Congreso y a compartir con ustedes algunas ideas sobre el desafío de mantener el estatus de libre y estar preparado en caso de que se reintroduzca el virus. Durante la presentación vamos a ver un poco la situación actual, los objetivos actuales para el país, algunos conceptos sobre la vacunación sistemática de los bovinos en un país libre, como somos ahora, requisitos para mantener la condición de libres y enfrentar un eventual reingreso, y por último algunas reflexiones finales. Con respecto a la situación del país, muy breve, todos la conocen, todo el territorio está libre, hay 3 zonas libres sin vacunación, una con vacunación y el último foco registrado fue en el año 2006 en Corrientes. Si vemos la situación regional, podemos ver en verde oscuro son países o zonas libres sin vacunación. Y en verde claro, países o zonas libres con vacunación. Y grises, que hay uno solo, Venezuela, es un país sin estatus. En la tabla de la derecha tienen un resumen. Hay 5 países libres sin vacunación en Sudamérica. Hay 2 países que tienen todo su territorio libre sin vacunación, pero no se los llama país libre porque está zonificado, que son Brasil y Bolivia. Hay 2 países libres con vacunación, Paraguay y Uruguay, y hay 3 países libres con una mezcla de zonas con y zonas sin, que son Ecuador, Colombia y Argentina. Y Venezuela, que ya les dije, no tiene estatus. Es importante remarcar que el caso de Ecuador ha dejado de vacunar en abril del 2025 y supone que se va a presentar este año para ser reconocido libre como país sin vacunación. En resumen, en la Argentina no tenemos focos ni evidencia de que haya virus circulando desde hace por lo menos 20 y 16 años respectivamente. Los países linderos varían entre 14 y más de 30 años sin focos. La suspensión de la vacunación en territorios linderos con la Argentina, en el caso de Bolivia, es la más reciente, el 2022. Y en el caso de Brasil, Santa Catarina tiene 20 años sin vacunación. Y en el caso de Paraná y Río Grande do Sul, 7 años sin vacunación. Y en la región hay ausencia desde hace por lo menos 8 años. Ahora, si vemos la situación mundial, este mapa es el mapa oficial de la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la ex-OIE. Nuevamente, todo verde oscuro, país o zona libre sin, verde claro, libre, país o zona con, y gris, sin estatus. Para resumirlo, lo que podemos ver es América prácticamente libre, con la excepción de Venezuela. Europa, parte de Rusia, y después Australia, Nueva Zelanda, Japón y algunos países de Oceanía libres. Y generalizando podríamos decir África,
Medio Oriente y Asia sin estatus. Lo que hay que entender es que sin estatus, lo que quiere decir para la OMSA es que no le ha dado un estatus oficial de libre. Puede ser sin estatus porque está infectado endémicamente, el virus circula todo el tiempo, porque está infectado esporádicamente, cada tanto tiene, o incluso no está infectado. Hay países del Caribe, chiquititos, que no son reconocidos como país libre y nunca tuvieron aftosa. Entonces conviene ver este mapa. Este mapa lo prepara el Centro Mundial de Referencia para Fiebre Aftosa, que está en Pirbright, en el Reino Unido. Lo verde es igual que el otro, es idéntico. Pero lo rojo son los países donde el virus circula continuamente. Y lo amarillo es donde cada tanto tienen focos. Y lo que yo quiero que vean es Europa, cuánto rojo y cuánto amarillo tiene cerca. Australia, cuánto amarillo tiene cerca. América tiene una situación privilegiada. Es una isla. Eso no quiere decir que no haya riesgo, pero sin duda tenemos una situación muy favorable comparada con el resto del mundo para tratar de que la fiebre aftosa no entre. Y también es importante saber por dónde andan los virus dando vuelta. Ustedes saben que hay 7 virus de aftosa, 7 serotipos. El A, el O, el Asia-1, SAT-1, SAT-2 y SAT-3. Y el C, que se considera que ya no circula en el mundo. El A y el O están sobre todo en prácticamente todas las regiones rojas y amarillas, excepto la parte sur de África, no Sudáfrica, la parte sur de África. El Asia-1 está dando vueltas por la parte roja de Asia. Los SAT-1, 2 y 3 están en África subsahariana, desde el Sahara para abajo. Y después vamos a hablar del SAT-1, que todos saben que ha tenido una propagación importante últimamente. Entonces, ¿cuáles son los eventos más relevantes de fiebre aftosa en el mundo el último año? Y hay algunos casos que son 1 o 2 años anteriores. Bueno, la tecnología con esta pantalla láser no funciona el marcador. El virus O está un virus O, pues dentro del serotipo O hay diferentes, diferentes virus, diferentes primos. Está dando vuelta acá desde hace años. Este virus es el que entró a Alemania. No sabemos de dónde, pero es ese virus. El que entró a Hungría y a Eslovaquia viene de otro lado, es otro diferente. Los que están dando vuelta en Corea del Sur y en Indonesia es otro, es parecido a este. Y el que entró, son todos son los que estoy nombrando, en Argelia es uno totalmente diferente a los otros dos. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay virus O circulando en el mundo que se están diseminando, no solo el SAT, también el SAT-2, que son los que están en azul, entraron a Argelia y a países del Medio Oeste y siguen circulando. Es decir, no voy a hablar del SAT-1 porque en la próxima lo vamos a ver más en detalle. A la izquierda tiene una lista de 13 países. Son los 13 países que el último año ingresó el SAT-1 por primera vez a esos países. Y a la derecha tienen el mapa y tienen un conglomerado de países
todos estos, que son todos menos China, que lo que pueden ver ahí es que hay una contigüidad geográfica entre países. El virus ahí se ha transmitido por el movimiento, sobre todo de pequeños rumiantes, legal e ilegal, dentro y entre países, lo cual es muy frecuente en esa región. Últimamente apareció en China. Parecería que hay un gran agujero entre los dos lugares. Sin embargo, si uno mira los reportes de sospechas que da FAO, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, son esos tres países que están en el medio: Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y además Rusia. Rusia ha matado como 90.000 animales diciendo que es pasteurilosis o rabia. La pasteurilosis no requiere matar animales. Todo el mundo sospecha fuertemente que es aftosa, y la zona involucrada con estos problemas sanitarios, que según los rusos es pasteurilosis, es esa. Y además, hace 4 días, Mongolia, que está acá, acaba de declarar focos de fiebre aftosa por SAT aquí, a 20 kilómetros del límite con China. Y esta zona, donde se unen los 4 países, Rusia, Kazajstán, Mongolia y China, es una zona que históricamente ha tenido problemas sanitarios por el movimiento totalmente incontrolado de animales. Es decir, la fiebre aftosa está dando vuelta en el mundo. Por más que nuestra región esté muy bien, sigue siendo una amenaza. No es solo el SAT-1, es el SAT-1, es el SAT-2 y es el O. Los otros 2 no quiere decir que no sean una amenaza, es que es más limitada el lugar donde están actuando, el A y el Asia 1. Con este panorama mundial, ¿cuáles son los objetivos que tiene la Argentina hoy? Creo que son muy claros. El primero, no queremos que haya aftosa. Mantener el estatus de libre en función de no tener fiebre aftosa. Y el segundo, sabemos que aunque hagamos todo lo posible, siempre hay un riesgo de que entre. Y si hay un riesgo que entre, tenemos que estar preparados para responder rápidamente y efectivamente para controlar esa incursión del virus. Es decir, gráficamente, estar preparados ¿para qué? Para prevenir, para que no ocurra. Pero como puede ocurrir, tenemos que estar listos para detectarlo, para responder, para recuperar la condición de libre lo más rápidamente posible. Entonces, para la prevención, si nosotros estamos preocupados por perder el riesgo, perder el estatus de libre, tenemos que conocer cuáles son los riesgos para saber qué hay que hacer. ¿Cómo se pierde el estatus de libre de un país? Desgraciadamente es muy simple. 1 o más animales infectados. Eso es suficiente para que el país pierda el estatus de libre. Ahora, si un animal se infectó, significa que ese animal estuvo expuesto a un virus y ese virus vino de algún lado. Y si el país está libre, ¿de dónde puede venir el virus? De otro país. Es el único lugar, al menos, déjenme decirlo hasta ahora, es el único lugar de donde podría venir. Independientemente de dónde venga un virus, si hay un animal infectado, ese animal infectado va a difundir la infección seguramente en el predio que está
y a partir de ese predio va a infectar otros predios. Toda esta cadena de eventos está asociada a riesgos. ¿Y los riesgos cuáles son? Los podemos agrupar en estos tres. Primero, el riesgo de introducción, que entre el virus, no sé cómo, pero que entre al país. El segundo, que ese virus entre en contacto con un animal susceptible. Y el tercero, que ese animal susceptible se infecte. Si se infecta, perdieron el estatus. Perdieron el estatus. Técnicamente se establece la infección. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar para disminuir estos riesgos? Ahí está vigilancia epidemiológica, yo no voy a hablar de eso, pero es un componente imprescindible para todas las cosas que vamos a ver, o casi todas las cosas que vamos a ver ahora. Riesgo de introducción. Lo que hay que hacer es prevención. Ahora, medidas de prevención ¿para qué? Para evitar que entren animales infectados o productos contaminados o fomites contaminados. Y esas medidas necesitan ser controladas. ¿Cómo disminuimos el riesgo de que un animal esté expuesto a un virus? Para países como Argentina, que tienen laboratorios que almacenan y manipulan virus activo, necesitan condiciones de bioseguridad que garanticen que esos virus no se escapen. Eso existe en la Argentina y creo que están bien controlados. La otra medida grande, hay otras, pero menciono estas dos, es evitar que los cerdos sean alimentados con alimentos potencialmente contaminados con el virus de fiebre aftosa. Fácil decirlo, difícil implementarlo, para los pequeños productores imposible, pero sí hay muchas cosas para hacer para disminuir el riesgo. Ahora, ¿qué se puede hacer para disminuir el riesgo de que un animal expuesto se infecte? Y acá vamos a diferenciar lo que es un país que no vacuna y un país que sí vacuna sistemáticamente. ¿Qué hace el país que no vacuna? Nada. Absolutamente nada. Asume que si el animal entra en contacto con un virus, casi seguro se va a infectar y empiezan a actuar desde el momento que detectan la infección. ¿Qué hace el país que vacuna sistemáticamente? Una de las ideas de la vacunación es generar una tercera barrera de protección para que los animales expuestos tengan menos probabilidad de infectarse. Pero hay que tener claro qué quiere decir esto. Si ustedes tienen 100 animales no vacunados, los ponen en contacto con animales infectados, probablemente la mayoría, si no todos, se van a infectar. Si ponen 100 vacunados en contacto con infectados, probablemente la mayoría no se va a infectar, si la vacuna es buena, y algunos pocos se infecten. Es decir, que la vacunación reduce la probabilidad de que se infecten, pero no genera una protección completa. Y esto me da la oportunidad para tal vez contradecir o polemizar con gente que muchas veces he oído que dice: la Argentina se ha mantenido libre gracias a que vacunamos. Yo creo que no. La vacuna es importante, pero la Argentina se ha mantenido libre fundamentalmente porque no entró el virus y porque los animales no fueron expuestos. Podría ser que en algún caso hubiesen estado en contacto con los animales y no se hubiesen infectado, pero es la menor de los casos si sucede eso. Entonces, lo fundamental, si estamos pensando en no perder el estatus, es tener medidas para evitar que entre el virus
y para que el virus entre en contacto con los animales. La vacuna es una tercera barrera. Tampoco digamos que no sirve, pero es una tercera barrera que da protección incompleta y después vamos a ver algunas consideraciones más. Segundo aspecto, segundo objetivo, estar preparado por si entra el virus. La respuesta. Esto es todo lo que hicimos para intentar no perder el estatus. Pero acá arrancamos de perdimos el estatus. Ya se perdió el estatus. Perdimos el estatus y entonces la infección ya se estableció. Ahora, en el momento que se establece la infección, no nos preocupemos más por perder el estatus. Ya lo perdimos. ¿Cuál es la preocupación ahora? La preocupación es que se propague. Cuanto más se propague, peor van a ser las consecuencias. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para reducir el riesgo de propagación? Todo lo que está ahí es lo que hicimos para tratar de que no pasara. Ya pasó, ya se infectó. Ahora, ¿cómo disminuimos el riesgo de propagación? Los países que no vacunan, no vacunan, tienen que tener un sistema de detección precoz y notificación muy bueno. Un sistema de atención de sospechas y diagnóstico, bueno, me refiero a efectivo y rápido. Y deben tener un sistema de respuesta temprana, efectiva y rápido. Para eso necesitan tener planes de contingencia y procedimientos operativos preparados antes de que venga el problema. Esos planes de contingencia podemos resumir que se focalizan en tres cosas, que son controlar las fuentes de infección, en algunos casos se sacrifican, si fuese heno se destruye, etcétera, etcétera. Evitar el contacto entre los susceptibles y los infectados. Y el tercero, aumentar la resistencia de los susceptibles. Ahora, ¿cómo se puede aumentar la resistencia de los susceptibles? Vacunando. Si el país no vacuna, ¿qué tiene que hacer? Necesita sí o sí un banco de vacunas y antígenos y generar una vacunación de emergencia. Ahora, país que vacuna, ¿qué medidas tiene que tener para disminuir la propagación? ¿Qué les parece? Las mismas. Ninguna diferencia. Entonces, cuando uno oye que dicen, si algún día dejamos de vacunar, habría que mejorar el sistema de detección. Si algún día dejamos de vacunar, no, tendríamos que tener mejor sistema de atención de sospechas. Señores, no. Hoy tienen que tener el sistema óptimo, no el día que dejen de vacunar. Es cierto que uno no puede dejar de vacunar si no tiene estas cosas. Pero eso no quiere decir que si vacunamos no son necesarias. ¿Y qué gran diferencia tiene con respecto a aumentar la susceptibilidad, la resistencia de los susceptibles? En un país que vacuna sistemáticamente, hay diferentes escenarios. Supongamos que entra una cepa que está protegida por la vacuna que usa. Los bovinos seguramente van a tener una protección media, buena, muy buena, pero con una revacunación seguro van a estar muy bien. Otra ventaja, las especies que no se vacunan van a tener disponibilidad inmediata y en cantidad suficiente para ser vacunadas. Cerdos y pequeños rumiantes. ¿Y qué pasa si la cepa que entra o el serotipo que entra no está protegida por la vacuna? Quiere decir que los bovinos no van a estar protegidos
y menos las especies que no se vacunan. Sin embargo, va a tener una gran ventaja. Va a tener un sistema de vacunación operativo, implementado, que va a facilitar cualquier vacunación de emergencia que haya que hacer. En resumen, la vacunación es muy efectiva para limitar la propagación del virus. Por eso fue tan exitosa en los 90 para controlar la infección y junto con otras medidas lograr la erradicación, minimizar las pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, la detección precoz, la atención de sospechas y la respuesta temprana son fundamentales para limitar la propagación. La vacuna puede ser muy eficaz. Ahora vamos a ver por qué digo puede. Pero lo que quiero recalcar es, si la detección es tardía, la atención de sospechas es mala, el diagnóstico es tardío y la respuesta no es buena, la capacidad de la vacuna para limitar la propagación se va a ver enormemente disminuida. Entonces hemos dicho varias cosas de la vacuna y a modo de resumen la pregunta que uno generalmente tiene en la cabeza es ¿qué grado de protección confiere la vacunación sistemática de los bovinos a toda la población de animales susceptibles de un país? Entonces vamos a hacer algunas consideraciones. La primera, las vacunas disponibles en la Argentina son de excelente calidad. No solo han demostrado que confieren una muy buena protección contra las cepas del serotipo A y O que están incluidas en la vacuna, que son las cepas regionales, sino que también protegen contra un amplio espectro de cepas A y O que se han probado de África, de Asia y del sudeste de Asia. ¿Eso quiere decir protegido contra todo? No. Hay cepas que no se han probado y hay cepas que pueden emerger con variaciones genéticas que no estén protegidos. Pero la herramienta que tenemos es de lo mejor que podemos tener. Segundo punto, si hablamos de la población susceptible hay que acordarse que ovejas, cabras y cerdos, cero protección, cero. No importa si vacunamos los bovinos, cero. Si entra un serotipo que no es A y O, hacia 1, SAT1, SAT2 o SAT3, la protección, incluso de los bovinos vacunados, en la práctica es cero. Entonces, la vacunación, y ahora me refiero la vacunación, la protección que da contra las cepas que incluye la vacuna. Recordemos que es muy buena, pero no confiere protección completa. Entonces, cuando uno habla de la vacuna, tiene que entender que tiene muchísimas bondades y muchísimos méritos, pero tiene limitaciones que hay que tenerlas muy en cuenta. Esto es un poco reiterativo, pero el último, la vacunación sistemática es una herramienta fundamental para reducir el riesgo de propagación, siempre que se den tres cosas. Primero, que la especie afectada esté vacunada, una obviedad. Segundo, que la vacuna proteja contra la cepa que entró. Y tercero, no menor, que el plan de vacunación sea efectivo. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que pasa el tiempo y no hay focos, hay una clara tendencia a relajar los planes de vacunación. Ahora, un plan de vacunación, ¿para qué se hace? Para que los animales estén inmunizados.
¿Cuándo? Lo antes posible. Que haya la menor cantidad de animales en la población vacunada que no esté protegida. Entonces, todo esto es necesario. Y hasta acá hablamos de la vacunación sistemática. Completamente diferente es cuando hablamos de vacunación o revacunación de emergencia. Esto es, si aparece una emergencia sanitaria. Antes, los países, digamos, antes del 2000, muchos países decían, nosotros no solo no vacunamos, sino que jamás vamos a usar vacuna para controlar la fiebre aftosa. Bueno, después de lo de Inglaterra, se cambió todo. Hoy el concepto es, desde el primer día que hay una emergencia, un país debe pensar en vacunar o revacunar de emergencia. Eso no quiere decir que vaya a vacunar. Alemania introdujo el virus, lo tipificaron, vieron cuál era y dijeron, hagan la vacuna. Después llegaron a la conclusión que tenían un solo foco, que mataban todo y no hizo falta. Se la donaron a Hungría y a Eslovaquia. Pero inmediatamente pensaron en la vacuna y la produjeron. Para resumir un poco, ¿cuáles son los requisitos para mantener el estatus y estar preparados en caso de reintroducción? En otras palabras, lo que estoy diciendo es qué condiciones necesitamos para enfrentar una emergencia sanitaria. La aftosa es una emergencia sanitaria, sin ningún lugar a duda. Para eso voy a usar un gráfico, que no es mío, es de otro autor, simplemente yo lo modifiqué. Y acá tenemos varias cosas. Ustedes pueden ver que dice fases de emergencia. Y hay 4. Bien a la izquierda, tiempos de paz, situación actual, no tenemos ninguna aftosa. Alerta. Alerta es algo pasa que prende una luz naranja. Emergencia, se confirma que hay aftosa. Y recuperación, se controla y se empieza a recuperar. En cada una de estas fases se pueden tomar diferentes actividades, que es lo que está en el ángulo superior derecho. No sé si lo pueden leer, porque esta imagen está artificialmente elongada, pero las actividades son actividades de preparación, o de prevención, o de detección, o de respuesta, o de recuperación. Durante la fase de paz, hoy, acá, ¿cuáles son las básicas que necesitamos? De preparación, bueno, me imagino que no pueden leer eso ni por casualidad. Entonces, simplemente voy a remarcar algunas. Obviamente planificar. ¿Planificar qué? Todas las actividades que se pueden hacer en una emergencia. Y algunas de ellas son los recursos humanos, en cantidad y calidad, recursos financieros y económicos. ¿Por qué? No solo para que esto funcione. Para mí, desde mi punto de vista, es fundamental para una emergencia. Tiene que haber un fondo de emergencia específico que se pueda habilitar inmediatamente en caso de una emergencia. Y no empezar con trámites burocráticos para ver de dónde sale la plata. Y muchas otras cosas, actividades de vigilancia, de respuesta, etc. Y hay 2 que son las fundamentales, que es prevención, que es lo que mencionamos antes. ¿Prevenir qué? Que entre el virus, si entra, que no llegue a los animales, y si se infecta alguno, tratar de limitar la propagación. Todo sistema de prevención tiene que ir acompañado de detección. Si ustedes quieren prevenir algo, tienen que tener un sistema continuo de ver si algo está con riesgo de pasar, porque si no la prevención no sirve para nada. Pasa y nadie se dio cuenta.
Y cuando hablamos de detectar, que es parte de la vigilancia, hay dos situaciones comunes. No exclusivamente, pero estas son las dos más comunes. Una, se detecta una sospecha. Y otra, hay algo que hace que uno piense que hoy hay más riesgo de que entre el virus de lo que había antes. Si se detecta un caso, obviamente la respuesta, ¿cuál es? La atención de las sospechas, toman medidas precautorias, se interdicta, se restringen los movimientos, y el diagnóstico. Si el diagnóstico es negativo, marcha atrás, liberamos todo, y si es positivo, entramos en una emergencia. La otra alternativa, para darles un ejemplo, ¿qué pasaría si un país vecino nuestro, con fronteras permeables, tiene aftosa en una zona cerca de Argentina? No detectamos ningún caso sospechoso, pero sin ningún lugar a duda aumentó el riesgo de introducción. ¿Qué se hace? Depende de la obviedad o no del riesgo, se hace un análisis de riesgo y se decide cómo estamos es suficiente, con lo que tenemos es suficiente pero hay que reforzarlo, o necesitamos tomar medidas adicionales. Y si ocurre la emergencia, lo que tenemos que tener es un plan de contingencia, como ya les mencioné antes, pero el plan de contingencia es una cosa marco. Es absolutamente imposible que un plan de contingencia contenga todos los escenarios, todas las extensiones de la emergencia posibles que pueden existir. Entonces es un programa marco. Si se presenta la emergencia, entonces hay que ver el contexto real en el cual está la emergencia y siguiendo los lineamientos del plan de contingencia se trabaja. Y después, obviamente, en esa emergencia hay que prevenir que nuevos establecimientos no se infecten, hay que controlar los que hay infección, hay que eliminar el virus de esos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos la fase de recuperación. Y ahí lo primero que tenemos que hacer es demostrar que realmente estamos libres. ¿Para qué? Para nosotros, no para otros, para nosotros. Porque tenemos que tomar la decisión de levantar todas las restricciones que teníamos. Ahora, para eso hay que estar seguro. Siguiente, si estamos seguros, y parte de ese levantamiento va a ser restablecer la población animal. Si se han sacrificado animales, se ha vaciado algún establecimiento, se pondrán animales centinelas, se harán controles y se repoblará. Y después, demostrar que somos libres, pero no ya a nosotros, a la OMSA. Porque si le demostramos a la OMSA nos va a restituir el estatus de libre, condición casi indispensable para negociar la reapertura de mercados. La Argentina es un país muy grande. Entonces, ante una emergencia es probable que haya partes del país que estén en tiempos de paz, partes del país que estén en alerta, partes del país que estén en emergencia y en determinado momento partes del país que estén en recuperación. Todo al mismo tiempo. O sea, es una tarea muy compleja y hay que prepararse con tiempo para enfrentarla. Algunas ideas para remarcar. Estos requisitos que vimos para mantener el estatus y para estar preparados por si entra el virus, se aplican tanto en los países con vacunación como sin vacunación. No son diferentes. Tener las condiciones adecuadas para la prevención y la respuesta no solo disminuye el riesgo de establecimiento, es decir, protege el estatus, sino que también disminuye el riesgo de propagación, que es disminuye las consecuencias negativas de una emergencia.
Y además de todo eso, genera confianza. Confianza interna, confianza de los productores en el servicio veterinario. Confianza del servicio veterinario en sus capacidades para enfrentarlo. Pero además de eso, genera confianza en los socios comerciales. Confían en nuestros sistemas sanitarios, en la sanidad de nuestros animales y en la sanidad de nuestros productos, y la confianza es la base para abrir los mercados. Por supuesto, teniendo productos de calidad y que los necesiten. Para cerrar, algunas reflexiones finales. Hay que trabajar permanentemente en esas cosas, en cómo mantenemos el estatus y cómo reducimos los riesgos de la propagación. No hay que esperar a que alguien decida que algún día vamos a dejar de vacunar. En esto deberíamos estar trabajando hace 20 años, desde el último foco. Y tendríamos que poder decir, hoy estamos 1000 veces mejor que hace 20 años. Yo creo que estamos mejor, pero que todavía hay muchas cosas para pensar, revisar y mejorar, como suele suceder. La decisión de suspender o no la vacunación depende de muchos factores, muchos. Pero por lo menos 3 son fundamentales. La situación epidemiológica de la fiebre aftosa en el país, en la región y en el mundo es una. La capacidad de los servicios veterinarios. Servicio veterinario no es el SENASA. Servicios veterinarios para la OMS es el conjunto de personas e instituciones que trabajan por la sanidad animal. Así que los involucra también a ustedes. Es la capacidad que existe en el país para esos 2 objetivos que mencionamos. Y por último, el impacto económico esperado que uno espera como consecuencia de dejar de vacunar. La experiencia de otros países es útil, pero cada país tiene que hacer su propia análisis, porque hay características diferentes. La decisión de dejar o no, la decisión de dejar o no dejar de vacunar, nuevamente, muchas veces oigo y dicen, no, fue una decisión política. Señores, va a ser una decisión política siempre. Nunca va a dejar de ser una decisión política. Pero esa decisión política tiene que estar fundamentada en varios factores, pero en esos 3 seguro. Tiene que estar fundamentada. La situación epidemiológica tiene que respaldar la decisión que se tome. La capacidad de los servicios veterinarios tiene que respaldar la decisión que se tome. Y esa decisión debe ser consensuada entre el sector privado y el sector oficial. Y si uno habla de consenso, y hoy creo que el presidente de CRA mencionó varias veces la palabra consenso, significa sentarse, conversar y discutir. Seguramente no van a llegar a un acuerdo total el día que encuentren un consenso. Alguien va a resignar algo y algo va a resignar el otro. Pero esa discusión tiene que estar basada en fundamentos, en la situación epidemiológica, en la parte económica, en la capacidad de los servicios veterinarios. Cada parte debe defender su postura con argumentos. Yo no vengo acá y no he ido nunca a ningún lado a convencer a alguien que vacune o deje de vacunar. Eso es una decisión del SENASA y de los productores. Ustedes son gente adulta, responsable. Lo que yo trato es de darle elementos de juicio. Y una vez alcanzado un consenso, bueno, tenemos que encolumnarnos todos detrás de eso
y tratar de lograr la mayor cantidad de logros para el país, para el sector productor, para el sector veterinario privado y para todos los otros sectores que están involucrados en la producción ganadera. Muchas gracias. Bueno, doctor, creo que más que claro. A veces uno enfrasca discusiones en cuanto a lo que respecta a la sanidad de un país, en este caso con un flagelo mundial y pararancelario como la fiebre aftosa, solamente a la cuestión del inóculo, de inocular o no, y de simplemente la cuestión epidemiológica. Así que ha sido muy claro. Bueno, ahora vamos a tener un intercambio de preguntas. Sí, debo, a raíz del panel pasado, que creo que despertó muchas emociones y cuestiones de posiciones que son muy válidas, pero me toca hacer el papel de, no maten al mensajero, de malo de la película. Tratemos, por favor, para que sea más rico y la mayor cantidad de gente posible pueda evacuar sus dudas, que sean preguntas de índole concreta, más allá de las posiciones que genuinamente podamos expresar en virtud de la practicidad y para no abusar de la predisposición del doctor Duffy. Así que si hay preguntas, vamos a abrir los micrófonos para poder evacuarlas. Martín Navarro de Relicola Pampa, al doctor Duffy. ¿Cómo ves vos si la Argentina está hoy en condiciones de declararse libre sin vacunación? Porque hay una cuestión política y una cuestión sanitaria. Dejá la política y hablemos de lo sanitario, si te parece. Primero, reitero lo que dije. Yo no les voy a decir si tienen que dejar o no. La pregunta tuya creo que es clara. Si estamos en condiciones, si reúne alguna de las cosas que yo dije. Desde mi punto de vista, creo que la Argentina todavía necesitaría ajustar algunas cosas y eso requeriría, antes de emitir un juicio terminante, hacer una revisión muy seria de todas estas medidas antes de dejar de vacunar. La respuesta concreta sería, si vos me dijese, hoy, ¿dejarían de vacunar? Yo creo que no sería prudente. Ahora, eso no significa que piense que la Argentina tiene que vacunar para toda la vida. Si se reuniesen las condiciones necesarias que deberían ser establecidas por el sector oficial y el sector privado, si se ponen de acuerdo, estas son las condiciones que todos estamos de acuerdo que requerimos para dejar de vacunar, y trabajamos para conseguirlas, y las consiguen, y siguen pensando eso, y entonces dejen de vacunar. Pero es la decisión de ustedes y del sector oficial. No sé si está contestada. Siguiente pregunta. Ortiz de Corrientes. Dos preguntas en una. ¿Está el país hoy preparado y con un fondo de emergencia para afrontar una emergencia? Y la segunda, ¿los servicios sanitarios y el SENASA pueden evitar que ingrese el virus hoy? Con respecto al fondo de emergencia, cuando yo me refiero a un fondo de emergencia, es un fondo de emergencia específico para emergencias de fiebre aftosa. Hay gente de SENASA que les puede contestar. Creo que no hay un fondo específico para aftosa. Creo que el SENASA tiene alguna forma de fondos de emergencia, pero no voy a entrar en detalles pues no lo conozco bien. Con respecto al segundo punto, yo creo que las medidas que ha tomado la Argentina desde el 2006, primero hay que entender
la situación anterior y la actual. La situación anterior, el gran riesgo de introducción de virus era por contigüidad geográfica, porque teníamos países vecinos que tenían aftosa, con poblaciones animales cerca de las fronteras y con fronteras que eran un queso gruyère, porque esa es la realidad. Hoy creemos que Sudamérica está libre, excepto la situación de Venezuela. La historia demuestra que a Sudamérica no entraron cepas extrarregionales desde aproximadamente el año 1950-1960. Hace casi 80 años. Hay dos consideraciones para hacer acá. Una, en esa época había mucho menos movimiento de animales, de personas y demás, pero al mismo tiempo había muchísimo menos medidas de control. Yo creo, hoy lo mencioné al pasar, que América y Argentina tienen una situación privilegiada geográficamente para protegerse del ingreso de las cepas extrarregionales. Ahora, a la pregunta final, ¿puede entrar? Por supuesto puede entrar. No hay riesgo cero. ¿Puede entrar una cepa? Puede entrar. La realidad es que hay un consenso internacional que no se puede hacer, no se puede predecir de ninguna manera los riesgos de introducción de una cepa extrarregional a larga distancia. No hay manera. ¿Cuál es el riesgo de que entre una cepa el año que viene de Mongolia? Es bajísima. Y de Irán es bajísima. Pero desgraciadamente algunos países lo sufren. Entonces, yo creo que la Argentina, para prevenir el ingreso de las cepas extrarregionales, porque las regionales se supone que ya no están más, está bien preparada para evitar el ingreso. Si ingresa, entramos en otro capítulo. No estoy diciendo que sea malo, pero es otra cosa. Muy bien, siguiente pregunta. Buenas tardes, Karina Escola, periodista agropecuaria. Yo quería consultar si el cambio en el sistema de vacunación actual de aftosa es, como usted dijo, una relajación del sistema. Cuando me refería a ese punto específico, a lo que me refería es, a medida que pasa el tiempo, la percepción de riesgo de la enfermedad va disminuyendo. Y todos, no solo el que escribe el plan, incluso los que aplican y los responsables del ganado, tienden a ir relajándolo. Ahora, con respecto a tu pregunta, lo que yo diría es, un plan de vacunación se establece en función de la parte inmunológica, la parte logística, la parte económica y algún otro factor más. Yo solo voy a hablar de la parte inmunitaria. A mí me parece, si bien el país es heterogéneo, la mayoría de los terneros nacen junio, julio, agosto, digamos, más o menos, y se vacunan por primera vez en marzo. Eso significa que los más jóvenes de esos, los que nacieron en marzo, pasó abril, mayo, junio, los que nacieron junio, julio, agosto, pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y los más viejos tienen 9 meses, o 8 meses si quieren. La inmunidad calostral que tiene un ternero que recibe de la madre, después del tercer mes, no tiene mucha efectividad. No quiere decir que no le queden anticuerpos, le quedan, pero en niveles que se supone que no son suficientes para protegerlo. A mí, desde el punto de vista inmunitario,
lo que buscaría es que estuviesen bien protegidos lo antes posible. Ahora, puede haber otros factores que yo no conozco, incluso he oído, bueno, el país es muy diferente, generaba problemas cuando se vacunaba en diferentes fechas por el movimiento de animales y demás, que lo justifique. Pero desde el punto de vista inmunitario me parece que no es lo ideal. No sé si analizando todo coincidiría con esto. Hola, ahí está. Aquí adelante, por favor, gracias. Hola, hola. Muchas gracias, felicitaciones por la exposición. Fernando Matos, de Uruguay. Hemos visto en los últimos meses la aparición de focos en lugares donde hacía muchos años que no aparecían. Inclusive focos extrarregionales que no se justifica o no se explica suficientemente. Usted lo explicó bien, que el riesgo de introducción de un virus Panacea o un virus SAT, de los tres tipos SAT, es improbable, pero no imposible que ingresen aquí. Y también en su exposición quedó muy claro que la vacunación perifocal es una, ante la aparición de un episodio de una emergencia sanitaria, es una de las medidas y por lo tanto, sea para países que no vacunan, sea para países que vacunan, pero hay una introducción de un virus que no cubre la vacunación sistemática realizada, tenemos que apelar a una vacuna efectiva para combatir o para evitar la propagación de ese virus. Entonces, el banco de vacunas pasa a ser estratégico, sea para quien no vacuna como para quien vacuna. Entonces, la pregunta es, para usted, si usted entiende que Panaftosa es un organismo fidedigno que puede organizar para la región adecuadamente los mecanismos de organización de un banco de vacunas. Y la segunda pregunta asociada, si solamente el banco de antígenos es suficiente, si no tenemos el suficiente respaldo de una industria que procese esa vacuna en tiempo y forma, porque ante la emergencia nosotros vamos a tener que tener una muy rápida respuesta, especialmente si es un virus extrarregional que no es habitual que se procese en nuestra región. Con respecto al banco de vacunas y antígenos de Panaftosa, yo soy muy amigo del nuevo director, ¿sí? No voy a hablar demasiado mal, pero honestamente, creo que países como Argentina, Brasil, que tienen una población ganadera muy grande, yo no sé en qué medida el banco de vacuna de Panaftosa podría satisfacer la demanda simultánea de una emergencia como fue el año 2001. No me parece mal el banco de vacuna Panaftosa, me parece bien, porque en la región hay países que no producen vacuna, no tienen capacidad de producir vacuna y posiblemente no tengan ni siquiera capacidad de tener un banco de vacuna y antígeno que requiere un montón de condiciones. No es en un cajón guardo los virus y algún día lo necesito. Es una cosa compleja y seria. Yo creo que Argentina hace muy bien en tener su propio banco. Y más si ese banco está en el país. Y Brasil está en Panaftosa, pero acaba de firmar un convenio para tener su propio banco, con Biogénesis. Canadá tiene su banco con México, con Estados Unidos y Canadá. Y Canadá acaba de invertir, creo que son, no me acuerdo, si 20 millones o 40 millones de dólares para tener su propio banco. ¿Por qué? Porque está preocupado que por cuestiones políticas, como el conflicto que tienen hoy, que hay un presidente que dice que quiere que sea un Estado, puede tener repercusiones en caso de una emergencia. Entonces yo creo que en el caso de Argentina, yo estoy muy contento que tenga un banco acá.
no voy a hacer propaganda, pero no solo es un banco reconocido internacionalmente, sino que es un productor de vacunas reconocido internacionalmente. Y tenemos, no sé, pero creo que tienen la mayoría de las cepas. A ver, no tienen que tener todas las cepas del mundo, sino que de cada serotipo se eligen las cepas que generen más amplio espectro de protección. No sé cuántas tienen, pero supongo que deben tener la suficiente. No lo sé. No sé si contesté su pregunta. Bueno, última pregunta, si es que la hay. Vamos a dejar las últimas dos entonces. Vamos a hacer la concesión. Adelante. Buenas tardes, Rafael Ferber de Uruguay también. Una pregunta sobre cómo se maneja el tema aftosa. ¿Por qué en un virus que tiene una vacuna inocua para la salud humana después, que es efectiva en el control, por qué la OMSA y mucha parte de la academia ve como un estatus superior no vacunar? ¿Por qué nosotros nos autoimponemos que es mejor estar sin vacunar, independientemente de toda la presentación que uno comparte y entiende los argumentos científicos? Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión, cómo llega la OMS a la conclusión que un país, vamos a poner un ejemplo, Bolivia, que hoy tiene un estatus libre sin vacunación, está en mejor condición epidemiológica que como puede ser Uruguay o la propia Argentina? Esa es la pregunta de fondo. El origen de... A ver, antiguamente no existía el libre con vacunación. Fue presión, sobre todo de Sudamérica, para que se le reconociera. Lo que pasó es que se reconoció, en alguna de las normas quedaron casi equivalentes vacunados y no vacunados, como en el caso de las carnes frescas, con hueso o sin hueso, en las normas, no en los mercados. Y otras no quedaron iguales, como es para animales vivos o semen. El origen es, lo he discutido muchas veces con gente de otros lados, es el concepto de que una población vacunada puede haber animales infectados que no muestran signos clínicos. Y eso requiere una vigilancia mucho más exhaustiva de un país libre con que un país libre sin. Tan es así que los países libres, cuando se presentan para ser reconocidos y vienen ya sin vacunar, toda su vigilancia se basa en la vigilancia clínica y se acepta. A nosotros no nos lo van a aceptar tampoco, porque hay algo de verdad. Si en un rodeo vacunado entra la infección, va a haber animales infectados que no muestren signos clínicos. La otra parte de la discusión es, pero seguramente algunos sí van a mostrar signos clínicos. Y eso ya es un tema de opiniones. Yo personalmente creo que bajo ciertas circunstancias, es más, yo justo estaba leyendo, tratando de acordarme dónde. Bueno, una laguna. Un lugar que hubo focos ahora recientes que hicieron los muestreos serológicos en la zona de vigilancia, en rodeos que habían manifestado signos clínicos y en rodeos que no habían manifestado signos clínicos. Bueno, el 20% de los rodeos que no manifestaron signos clínicos o que no los vieron, estaban infectados. Entonces, desgraciadamente esas cosas le dan combustible a una decisión que tiene, desde mi punto de vista, esto de técnico y esto de otras cosas. Entonces, no diría que es totalmente disparatado, pero creo que muchas de las razones van por otro lado.
Última pregunta, ahora sí, acá a mi izquierda. Gracias, adelante. Javier. Buenas tardes, doctor. Dos preguntas cortas. La primera, usted se manifestó con respecto a que el país necesitaba hacer los deberes para llegar al libre, que todavía falta mucho trabajo. Y con respecto a eso, ¿cómo ve hoy el dejar de vacunar algunas categorías? Si lo ve viable o es para más adelante. Y la otra pregunta, si usted se enteró o conoce cómo ingresó el virus de la aftosa a Sudáfrica. La primera era... Dejar No, de esa es vacunar la alguna última. categoría. Esa fue la última. Bueno, vamos a la de las categorías. A mí me parece que si vos vacunás, el punto es, vos tenés que tener la población inmune. Desde mi punto de vista personal, tu situación sanitaria no es tan importante. Porque si vos vacunás es para tener todos los animales protegidos todo el tiempo. Porque nunca sabes cuándo va a entrar. Yo no diría, bueno, es nada más que de noviembre, diciembre, enero y febrero. Bueno, no sé si va a entrar en febrero. Cuando de los 14 millones de terneros haya no sé cuántos con bajos niveles de inmunidad. No lo sé. Pero vuelvo a insistir, eso estoy hablando desde el punto de vista inmunitario. Puede haber otras razones que hagan para que eso... Entonces, dejar de vacunar algunas categorías mayores de 2 años, no me parece que sea una locura. Ahora, si el plan fuese dejar de vacunar mayores de 2 años, para dejar de vacunar dentro de 3 años, yo te diría dejar de vacunar. Porque los animales mayores de 2 años la inmunidad le dura más de 1 año. Y de todas maneras, aunque no le durase tanto, van a ser mucho menos susceptibles que los terneros con una sola dosis. Ahora, si vos me decís, esto es para siempre, bueno, habría que pensar si eso vale la pena. Por ahí vale la pena. Lo que pasa es que no hay mucha información de un animal vacunado 5 o 6 veces. ¿Qué pasa después de 3? Hay muy buena información que pasa al año y a los 2 años. Y sabemos que al año, impecable. A los 2 años, posiblemente muy bien. Pero a los 3, a los 4, no sabemos. En algunas situaciones podría ser, pero yo lo que no pondría el énfasis es como... Perdón que lo contradiga Horacio, ya muchas veces lo hemos hablado, pero yo no pondría el énfasis porque no tenemos virus hace tantos años. Porque yo vacuno no por lo que tuve, sino por lo que puedo tener. Ahora, es cierto, estamos muchísimo más tranquilos hoy que hace 10 años. De eso no hay ningún lugar a duda. Entonces, si vos decís, relajo la vacunación, bueno, tengo menos probabilidad de tenerla que antes, pero la tengo. Es una cuestión de opiniones. Esto es típico, lo que en economía se llama aversión al riesgo. Los que tienen aversión al riesgo van a la ruleta y apuestan a pleno. Arriesgan mucho y quieren ganar mucho. Y el otro a color. Apuesta poco, quiere perder poco. ¿Quién tiene razón? El que ganó el pleno anda a convencerlo que haga lo otro. Y el que perdió el pleno y ganó el otro anda a convencerlo. Y una cosa que es fundamental en toda esta discusión es, tenemos que ser conscientes que cualquier decisión que tomemos, la vamos a tomar con información incompleta y un alto grado de incertidumbre. Y después, pase lo que pase, va a haber media sección de profetas del pasado que van a decir, ¿vieron que tuve razón? Dejamos de vacunar y no pasó nada. Y la otra mitad de profetas del pasado que si pasa algo va a decir, ¿vieron? Dejamos de vacunar y tuvimos aftosa, se los dije siempre. Por eso yo nunca voy a decir
¿Qué tienen que hacer ustedes? Esas decisiones las tienen que tomar ustedes. Ustedes son los que pagan el seguro y ustedes son los que corren el riesgo. Obviamente, junto con el SENASA, que es la autoridad sanitaria. Y de Sudáfrica, el problema que tuvo es que entró... Sudáfrica no vacunaba, aclaremos esto. Era un país libre, no era un país, era libre con zonas de vacunación estratégica, cerca de Kruger y otros parques nacionales por los búfalos. Y entró el SAT a una población virgen y se desparramó por todos lados. Incluso, déjenme hacer el último comentario, del SAT-1. El SAT-1 es muy complejo hoy, porque hay dos SAT-1 dando vuelta. El SAT-1 topotipo 1, no importa qué es, digamos, SAT-1 Pepe, que circuló por el campo durante muchos años. Pero ahora ya hay 5 o 6 países donde hay otro SAT que se llama Juan, que es de origen vacunal. ¿Cuál es el origen? O una vacuna elaborada con SAT mal inactivada, o un virus escapó de un laboratorio. Se presume de dónde podría ser, pero no está confirmado. Entonces ya ahora, o sea, todo tiene sus bemoles. Bueno, doctor Duffy, muchísimas gracias. Creo que nos ha dejado muchas reflexiones para seguir trabajando. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Sergio Duffy, también de Javier Rotondo. Hace entrega del recordatorio vicepresidente de CRA, José Colombato, al doctor Duffy. ¿Nos quedamos arriba? ¿Se queda arriba? Ahí abajo. No va a haber break porque ya se hizo anterior, así que le pedimos 2 minutos de paciencia y ya comenzamos con el siguiente panel, mientras organizamos el estrado.